Mi comentario sobre la charla de Carlos Macielajovic sobre el peso. Después de escuchar o leer una charla, tanto sea de Carlos Macielajovic o de Gurdjieff o otros expositores de esta enseñanza, trato de recapitular los puntos con los cuales he sentido una resonancia o una pregunta. Y trato de fijar un poco más en eso mi atención para profundizar un poco y encontrar más significado. En esta corta charla sobre el peso, algunos habrán notado que Carlos no solo dijo que hay puntos esenciales y también dijo trascendentales. Entonces trataré de poner un poco de estructura para poder visualizar más fácilmente para mí. Anoté una pequeña lista de los puntos que siento que son concretos y trascendentales y sobre los cuales me basé en una opinión que con el tiempo esta opinión no afirmo que es la verdad, sino que puede diluirse, puede afirmarse o puede complementarse. Expongo seguidamente una pequeña lista de puntos que fueron rescatados por mí y que tengo la intención de conectarlos entre ellos en una justa relación, pero esta relación es sui generis, es propia de mí, es subjetiva. Entonces, en el punto número 1, Carlos dice que sentir el peso tiene un significado concreto y trascendente. El punto número 2 dice que en el libro de relatos de Belcebú, Gurdjieff habla del despertar del pensar. Punto 3. Carlos Macielajovic habló mucho en su trayectoria como instructor sobre la importancia y la práctica del pensamiento relativo o pensamiento analógico. El punto número 4 nos recuerda las palabras del Antiguo Testamento. Dios dispuso todo en número, medida y peso. 3 variables que pueden definir con exactitud la medida eseral. Entiendo yo. El punto número 5 se dice que en el relato de Belcebú, Gurdjieff expone la ley de caída. Es decir, toda cosa tiende a caer hacia el punto de mayor estabilidad. En el punto número 6, Carlos Macielajovic dice que sintiendo el peso se puede establecer mi peso específico sobre la tierra. Para mí este punto fue realmente un pensamiento nuevo, una clave que me permitió conectarme con muchos otros significados. Y finalmente el punto 7 dice Carlos que al sentir el peso, en ese momento estoy aquí. Es decir, estoy aquí y ahora, despersonalizado, ni positivo, ni negativo, ni imaginativo, sino ser real en ese momento. Y ahora les pido me permitan exponer una de las posibles interpretaciones de la conexión entre estos puntos. Y aquí repito, es muy sui generis, es subjetiva y mi interpretación está también en mí mismo bajo signos de preguntas. Uniendo a la premisa de que en el Antiguo Testamento se dice de que Dios dispuso todo en número, medida y peso, uniendo
a otra premisa también puesta en el Antiguo Testamento que dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Lo cual, interpreto yo, si el hombre puede ser medido en número y peso, Dios también puede ser medido y pesado. Y eso lo dice Gurdjieff en algún lado de Fragmentos. Y ahora quiero profundizar un poco sobre lo que para mí fue un pensamiento nuevo, y por lo menos desconocido por boca de nadie, solamente lo escuché de Carlos, donde dice que se puede establecer su propio peso específico sobre la Tierra. Para entender esto hay que, tal vez muchos ya lo saben, hay que saber qué significa peso específico. En la física es la relación que existe entre la materia o la sustancia y su volumen, es decir, su grado de densidad. Eso es muy simple para verlo físicamente. Pero claro, Carlos se refiere no al peso en kilos, sino a la materialidad en general. Y dice, eso tiene que ver con mi estar en el mundo, mi estar sobre la tierra. Es mi lugar de estabilidad. Al reflexionar por qué esto es así, me conecté con otra de las cosas que Carlos Castaneda también dice en su obra, y que Carlos también mencionó sobre Carlos Castaneda de Al sentir el peso dejo mi historia personal. Carlos Castaneda cuenta sobre lo que don Juan le enseñó sobre el punto de encaje. Para mí también es una idea revolucionaria, porque Carlos la pone como nosotros no solo disponemos del cuerpo carnal, sino tenemos alrededor un cuerpo energético, una burbuja energética, y existe el punto de encaje que está situado fuera del cuerpo carnal, a unos 30 centímetros en la espalda, por encima de la cintura, para dar un punto, lo dijo, ¿no? Entonces, ese es el punto por donde penetran las percepciones provenientes de todo el universo en la conciencia del ser humano. Y que cambiando la posición de ese punto de encaje, se percibe otra realidad, se pueden percibir diferentes realidades. Esa es una idea, no la tomo absolutamente físicamente así, pero sí muy metafóricamente, y me da mucho sentido. Al conectarla con esta idea de mi estabilidad y mi estar en el mundo, me surge la siguiente reflexión. Cuando leí y escuché esta idea del punto de encaje, yo no lo tomé así, sino lo tomé dentro de mí mismo. Hay diferentes puntos topográficamente o centros energéticos de los cuales, como promedio de su actividad, podría encontrarse el centro de gravedad de esos puntos de donde mi atención sale. Por eso se dice en el trabajo, yo soy donde está mi atención. Entonces ahora voy a dar un ejemplo para ver que ese punto de encaje interior, como yo lo siento, no como el de Castaneda, en el interior, es también cambiable dentro de mí mismo. Y el ejemplo gráfico es mejor que la explicación teórica. Vamos a suponer una persona normal, trabaja en su trabajo cotidiano, en la oficina, a las 10 de la mañana. Su estado energético, es decir, su energía, está dividida en
vamos a decir 40% intelectual por su trabajo, otro 40% emocional con la relación con sus compañeros o con las dificultades del trabajo, y vamos a poner un 20%, el restante de la energía es motriz, de moverse de aquí para allá. A las 10 de la mañana, el estado energético de esa persona tiene 40% intelectual, 40% emocional y 20% motriz. Al ubicar de dónde sale esa tensión, podríamos suponer hipotéticamente, si fuera solo intelectual sería de la cabeza, de la mente, si fuera emocional sería del tórax, y si fuera motriz sería del vientre. Pero como es una mezcla, entonces sale el punto, yo lo ubico, debajo del cuello. Esa misma persona, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, se va a hacer jogging al parque. ¿Y qué pasa? Ahí la funcionalidad es, podríamos decir, un 10% intelectual para saber por dónde voy, por dónde veo. Un 40% podría ser emocional, el canto de los pájaros, el verde de los árboles, el aire, el sol, lo que fuera. Y un 50% motriz, de la energía de correr un tiempo, se necesita energía motriz. Lo cual implica que el centro de gravedad de la funcionalidad en ese momento no es el mismo lugar que tenía a las 10 de la mañana. Entonces bajó un poco porque intelectual no es tanto, emocional está más o menos igual en el centro, pero ahora es más motriz. Quiere decir que podríamos ubicar el centro de gravedad de donde sale mi atención es, vamos a decir, el ombligo o arriba del ombligo. Y aquí viene todavía otro tema. A la noche hace su práctica de meditación, en donde teóricamente es lo que se busca, aquietar los movimientos del cuerpo, los movimientos de la mente, las energías emocionales. ¿Y qué pasa allí? Energéticamente, las funcionalidades dejan de expender energías, pero existe un centro de gravedad más profundo también, porque la vida y la conciencia sigue estando, y ese centro de gravedad es lo que es mi peso específico sobre la Tierra. Y sobre la Tierra, ¿y por qué tiene tanta importancia de estar en el mundo? Y aquí viene mi otra interpretación, que por favor reconozco que es subjetiva. Yo lo interpreto de que ese centro de gravedad es encontrado durante el estado de meditación, y que es mi más verdadero centro, de mi más verdadera caída al centro más estable en ese momento, está resonando y está teniendo contacto con la frecuencia que viene del centro de gravedad de la Tierra, y que la misma Tierra está conectada con su centro de gravedad a los centros de gravedad de los planetas, del Sol y del universo. Lo cual interpreto que las energías que provienen del universo a través del rayo de la creación, de todos los planetas, el Sol, todos los planetas, llegaría a mi centro de gravedad de Seral a través de sentir mi peso en la meditación. Por eso puede ser muy especulativo lo que digo, perdón por eso, pero a mí me da significado y quería compartirlo, más allá si es real o no. Agradezco por escuchar.